Entonces, parte de lo que vamos a ver un poco la definición de dolor, vamos a ver los tipos de dolor, escalas de medición de dolor, la escalera analgésica, vamos a hablar un poco de los analgésicos no opioides, de los analgésicos opioides, otras terapias que se podrían utilizar y finalmente unos mensajes para llevar a casa. El dolor es una de las causas importantes de consulta a los servicios de urgencias. Como ustedes ven, más o menos el 45 al 75% de todos los pacientes que nos están consultando al servicio de urgencias van a presentar algún tipo de dolor. Es por eso que se estableció que podía ser el quinto signo vital, incluso hace parte de la clasificación del triage. Hacia el 2021, cuando comienzan a aparecer los estándares de acreditación internacional, nos comienzan a solicitar que midamos, que evaluemos, que reevaluemos el dolor. Es importante que reconozcamos cuando un paciente tiene dolor, lo evaluemos como les decía, que le ofrezcamos analgesia de manera temprana, pero pues teniendo en cuenta que sea segura y eficaz, y es importante hacerle una reevaluación periódica para asegurarnos que ese paciente requiere o que podemos quedar tranquilos en que ya le hemos calmado el dolor a ese paciente. Desde 1979 viene la definición de dolor, pues básicamente que es una experiencia sensorial o emocional desagradable que lo asociaban a un daño tisular que podría ser real o potencial. Sin embargo, fíjense que en el 2020 ya cambia un poco y ellos lo que dicen es que puede estar asociada o similar a un daño tisular que puede ser real o potencial. Es muy importante tener en cuenta que el dolor es una experiencia personal que va a estar influenciada no solamente por factores biológicos, sino también por factores psicológicos, por factores sociales, que dolor y nociocepción no es lo mismo, que no podemos decir que simplemente por la actividad de las neuronas sensoriales un paciente tiene dolor. La persona normalmente aprende el concepto de dolor a través de experiencias de vida. Normalmente que cuando la persona nos está refiriendo que tiene dolor deberíamos creerle. Y digamos que tiene alguna función adaptativa, al final cuando uno tiene dolores crónicos, pues en parte se acostumbra a vivir con el dolor, pero pues digamos que eso puede tener algunas implicaciones a largo plazo. Y el hecho de que una persona no pueda hablar no quiere decir que no sufra dolor. Entonces, pues lo ideal, si la persona nos manifiesta que está teniendo dolor, pues hay que creerle, pero si definitivamente por alguna condición no puede hablar, tenemos que buscar herramientas para determinar si está sufriendo o no de dolor. No me voy a detener mucho en esto, recordemos que hay dos tipos de dolores nocioceptivos, cuando se activan los receptores de dolor, que se pueden dividir en dolor visceral o somático, y dolor neuropático, pues básicamente cuando se refiere a la parte neurológica, bien sea periférica o central, y pues recordemos que hay unos tipos de dolores mixtos. Me pareció un poco interesante ver un poco de algunas diferencias entre el dolor agudo y crónico. Fíjense que el dolor agudo es más un síntoma, mientras que el dolor crónico se convierte más en una enfermedad. La intensidad normalmente en el dolor agudo es proporcional, mientras que en el dolor crónico probablemente no es proporcional. En cuanto a la evolución, el dolor agudo normalmente es transitoria, mientras que el dolor crónico casi que se vuelve algo permanente o recurrente. Normalmente el dolor agudo está asociado a una función biológica a diferencia del dolor crónico, y fíjense que normalmente el dolor agudo pues está asociado a ataques de ansiedad o síntomas ansiosos, mientras que el dolor crónico más se presenta con síntomas depresivos. Y digamos que cuando uno mira la respuesta a los tratamientos que le podemos dar, probablemente en el dolor agudo va a ser mucho mejor que en el dolor crónico. Simplemente recordemos que cuando estamos hablando pues de dolor tenemos que tener en cuenta la mnemotecnia, que es de Alicia. Básicamente vamos a mirar qué tanto lleva el dolor, qué tanto lleva ese dolor, dónde está localizado, vamos a mirar si se irradia o no, miramos las características de este dolor, miramos la intensidad y finalmente pues miramos si hay algún atenuante o agravante. Digamos que la mayoría de los que trabajamos en los servicios de urgencia vamos a utilizar la escala visual análoga, que básicamente utilizamos la escala verbal análoga, en donde le pedimos al paciente que clasifique ese dolor de 1 a 10, tratando de darle alguna representación. La idea es que siempre le expliquemos antes de aplicarla, porque cuando nos dicen 20 probablemente es un paciente que no entendió la escala como debería ser aplicada. En algunos pacientes, especialmente pacientes pediátricos, vamos a utilizar la escala de Caras, o en pacientes que definitivamente son menores de 4 años o que no nos colaboran, pues podríamos utilizar algunas cosas como la expresión facial, si logramos consolarle, si está con llanto, la actividad como lo vemos, si tiene algún movimiento de las piernas, y de acuerdo a eso podemos determinar si el paciente tiene o no tiene dolor.
Sin embargo, hay otros signos indirectos de dolor, que el paciente esté taquicárdico, que el paciente esté diaforético, que el paciente se esté quejando o que simplemente encontremos con una postura antálgica. Seguramente son cosas que nos hacen pensar que ese paciente podría tener el dolor. A pesar de que hay que creerle a los pacientes, hay veces ellos aprovechan eso para darle cierta prioridad a que no les toque esperar las 6 horas que les corresponden en la sala de espera. Vamos a hablar un poco ahora cuál medicamento elegir. Digamos que nos devolvemos a la escala visual análoga, entonces de ahí podemos clasificarlos en leve, moderado y severo, y aparece la escala analgésica de la OMS, en que básicamente nos dice que en el escalón 1 deberíamos utilizar pues básicamente analgésicos no opioides, como el paracetamol, los AINES. En el segundo escalón estarían los opioides débiles, como la codeína y el tramadol. En el tercer escalón, pues ya obviamente comenzamos a utilizar los opioides fuertes, como son el tapentadol, morfina, oxicodona. Incluso se podría utilizar fentanilo, metadona o buprenorfina. Y pues digamos que en el escalón 4 es cuando definitivamente ya hemos utilizado casi que todos los otros anteriores y pues tendríamos que pensar en métodos invasivos para el control del dolor. De acuerdo a las recomendaciones, digamos que la mayor evidencia hasta este momento es utilice antiinflamatorios no esteroideos tópicos, y pues obviamente digamos que en primera línea siguen siendo los AINES, el acetaminofén y algunas combinaciones de estos para el manejo del dolor. Y si ustedes miran, digamos que ya los relajantes musculares, los gabapenteroides o incluso los opioides, el nivel de evidencia no es tan alto. En primer lugar, pues cómo no hablar del acetaminofén. Todavía después de tantos años, digamos que no tenemos claro el mecanismo de acción. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que puede inhibir la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central. Obviamente todo esto va a estar influenciado en el impulso doloroso a nivel periférico. Puede inhibir la COX en el sistema nervioso central, lo cual ayuda un poco a disminuir el umbral doloroso. No tiene efectos sobre el COX periférico, es decir, por esto no tiene efecto antiinflamatorio. Es muy importante porque nos ayuda también a regular la parte hipotalámica de la temperatura, y digamos que también podría inhibir la síntesis y los efectos de varios mediadores químicos, que nos ayudaría un poco a la sensibilización del dolor. Lo tenemos de todas las formas: oral, endovenoso, rectal. Digamos que es una muy buena opción analgésica. Lo podríamos utilizar como monoterapia en los pacientes que tienen dolor leve, o como coadyuvante en los pacientes que tienen dolor moderado o severo. Y pues lo que les decía, digamos que hay varias presentaciones que uno podría utilizar. Hay que tener un poco de cuidado cuando lo vamos a combinar para no pasarnos de la dosis tóxica, que acuérdense que hay ya les voy a mostrar un poco la alerta de la FDA. Este es un artículo que fue publicado en el 2019, en el que básicamente tenían en cuenta 220 pacientes, de los cuales dividieron dos de 103 hacia cada grupo, y lo que hacían era mirar los pacientes que llegaban con un dolor severo. Le administraban a un grupo le administraban acetaminofén, al siguiente grupo le administraban hidromorfona, y lo que vieron es que en ambos casos había una disminución importante del dolor, más o menos a los 5 minutos. Obviamente cuando uno mira pues al cabo de 2 horas, pues es mucho más importante la reducción del dolor con la hidromorfona. Sin embargo, fíjense que el acetaminofén también disminuye de forma considerable el dolor. Y pues digamos que los efectos adversos indudablemente son muchísimo menores con el acetaminofén que con los opioides. Lo que les decía, recordemos la alerta de la FDA, especialmente cuando utilicemos combinaciones de medicamentos, para no pasarnos de la dosis tóxica del acetaminofén. Entonces, ojo, si van a mandar varios medicamentos que contengan acetaminofén, hay que explicarle al paciente para que no vaya a sobredosificarse la parte del acetaminofén. No podemos dejar de hablar de los antiinflamatorios no esteroideos. Acuérdense que pueden inhibir la COX-1 con la COX-2, y esto pues obviamente bloqueando la síntesis de prostaglandinas y tromboxano A2, dependiendo su afinidad hacia el COX-1 o hacia el COX-2, pues digamos que va a tener algunos efectos diferentes. Ejemplos, pues digamos que el naproxeno, el diclofenaco, parece que pues tienen una equipotencia entre el COX-1 y COX-2, mientras que el ibuprofeno probablemente tiene una afinidad mucho más importante hacia el COX-1, y pues digamos que el piroxicam, su afinidad es muchísimo mayor hacia el COX-1 que sobre el COX-2. Son una muy buena opción en el manejo del cólico renal. Yo creo que lo utilizamos todos los días en los pacientes con cólico renal. Primera opción en cefalea, en lesiones osteomusculares y en dolor de origen odontogénico. Es muy útil para el manejo agudo y para el ámbito ambulatorio. Sin embargo, recordando que para el ámbito ambulatorio no deberíamos dejarlo más de 3 a 5 días. Lo ideal es utilizar la menor dosis efectiva posible, y lo que les decía, el tiempo de tratamiento ideal debe ser corto
Y hay veces hay que explicarles a los pacientes porque puede que les dejemos la formulación y llegan después de 20 días que llevan tomando el ibuprofeno. Simplemente para recordarles un poco, dependiendo de la afinidad, entonces pueden tener mayor riesgo cardiovascular o mayor riesgo gastrointestinal. Digamos que ahí lo que habría que tenerse en cuenta las comorbilidades del paciente y tomar la decisión cuál podría ser el mejor AINES que le podríamos ofrecer a nuestro paciente. Y pues acuérdense que también hay una alerta de la FDA en que pues, los AINES pueden tener complicaciones cardiovasculares o incluso complicaciones en la parte de accidentes cerebrovasculares. Pues digamos el paciente que es alérgico o que tiene un sangrado gastrointestinal activo, pues está claro que no lo podemos utilizar. Sin embargo, tenga cuidado en los pacientes que tienen falla renal, en los pacientes que tienen falla cardíaca o historia de cardiopatía, en los pacientes que han tenido una hemorragia gastrointestinal. Por ejemplo, ahora en esos pacientes uno podría utilizar combinaciones que ya vienen con omeprazol, con esomeprazol, que de pronto les disminuye un poco el riesgo de que haga una hemorragia gastrointestinal. Y pues obviamente tenga en cuenta a los adultos mayores. Algunas preparaciones tópicas parece que podrían servir en aquellos que tendrían la contraindicación para la utilización de AINES de manera sistémica. Digamos que en cuanto a la lidocaína, es un anestésico local tipo amida, que lo que hace es bloquear los canales de sodio y bloquea de esta forma la conducción neuronal. Sin embargo, todavía el mecanismo sistémico todavía no está muy claro. Parece que disminuye la hiperalgesia y la modulación de la respuesta inflamatoria, y pues digamos que es muy bueno en el dolor visceral y en el dolor central. Y digamos cuando miramos la dosis todavía no está muy establecida. Sin embargo, las recomendaciones es de 1 a 1.5 miligramos por kilo, pues sería como la dosis eficaz. Tenga en cuenta que puede haber efectos adversos serios, como que el paciente nos haga una arritmia cardíaca, nos entre en una convulsión, haga hipotensión o incluso pues entre en un paro. Sin embargo, pues estos son reportados en la literatura, pero son esporádicos y no son frecuentes. Lo que sí puede presentar mucho más frecuente es que haga náuseas, vómito, mareo, que haga un entumecimiento perioral o que el paciente pues haga algo de disartria, dificultad para hablar, o incluso podría agudizarse o presentar sensación vertiginosa. Si sospechamos que hay algo de toxicidad, pues podrían utilizar infusiones lipídicas y no utilicémoslo en embarazo porque atraviesa placenta, entonces pues no es lo ideal. Miremos un poco un estudio que encontré para mirar qué tan eficaz es la lidocaína. Sin embargo, pues fíjense que todavía la evidencia no es tan clara para el uso de la lidocaína. Yo creo que en unos años probablemente tengamos más literatura que nos va a apoyar más el uso de la lidocaína para el manejo analgésico. En cuanto a la ketamina, es un antagonista no competitivo del receptor NMDA de glutamato. Puede tener, pues digamos que tiene efectos analgésicos, antihiperalgésicos, muy importante en los pacientes que tienen estos efectos inducidos por los opioides, y digamos que una de las otras ventajas que podría tener es que tiene propiedades amnésicas. Lo ideal es utilizarla a una dosis subdisociativa más o menos de 0.1 a 0.4, y la idea es que no se pase en bolos, sino pues que se pase más o menos en unos 10 minutos. Sin embargo, también hay estudios que han tratado de comparar que es mejor si pasarlo en bolo directamente, pasarlo en unos 10 a 20 minutos o si dejarlo en infusión continua, y digamos que no hay una clara todavía postura de cómo deberíamos utilizarlo. En cuanto a los efectos adversos, pues digamos, algunos pues pueden ser bastante frecuentes, pero en general lo que pueden presentar es mareo, náuseas y algo de disforia leve, pero pues como le digo, no son efectos adversos que pues pongan en riesgo la vida de este paciente. Y ojo con los pacientes con enfermedad psiquiátrica o que tienen psicosis, porque pues obviamente se podrían agitar y ya pasamos a otro problema en el servicio de urgencias. Y pues también tener en cuenta los pacientes que han tenido algún tipo de historia de abuso de sustancias, porque pues obviamente la euforia que puede producir eso podría empeorar después y pueden buscarla de otras formas. Miremos este metaanálisis en el que pues tratan de comparar, en el que tuvieron en cuenta 1.191 pacientes, de los cuales 598 fueron aleatorizados para el grupo de ketamina, y el grupo con el que hacían el control fue el grupo de la morfina. En general, pues fíjense que había diferentes tipos de patologías en el que incluían cólico renal, incluían fracturas de huesos largos, incluían pacientes traumáticos, y lo que hacían, fíjense que pues, la dosis varía, pero pues la mayoría lo manejan de 0.1 a 0.3 y lo comparaban con morfina. Y en general lo que vieron es que la disminución del dolor es muy similar con ambos medicamentos a los 15, 30
incluso hasta los 60, incluso llegan hasta los 120 minutos, y donde encuentran, pues digamos que hay una equivalencia entre la morfina y la ketamina, entonces digamos que podría ser una buena opción si uno la sabe utilizar. Y en cuanto a los efectos adversos, digamos que no hubo diferencias significativas en cuanto a los dos medicamentos, por eso pues digamos que también podría ser utilizada. No me voy a detener en esto, pero pues este artículo que fue publicado en el 2019, lo que intentaban hacer era mirar qué tan efectivo es la administración de ketamina para el control del dolor en los departamentos de urgencia, y lo que hacían era básicamente dividirlos como aquellos que recibieron en un bolo pues, inmediato, en un bolo, en una corta infusión, que es lo que les decía, más o menos de 10 a 20 minutos, o que los recibieron una infusión continua. Y digamos que lo más importante de esto es que una reducción analgésica, o sea, en cuanto a las necesidades de analgesia posterior, con pues a los que recibieron la ketamina, con una disminución significativamente mucho más importante en el grupo que recibió la infusión continua. En cuanto a los efectos adversos, solamente el 13% de los pacientes que incluyeron pues presentaron efectos adversos, y estos fueron leves, entonces podría ser una buena opción. Digamos que en cuanto a los targets analgésicos, pues son muchos. Unos podrían utilizar algunos que actúen en la corteza, algunos que actúen en las vías inhibitorias descendentes, o incluso directamente sobre el receptor de la nocicepción. Entonces digamos que son muchos los medicamentos que uno podría utilizar para tratar el dolor en estos pacientes, pero especialmente quiero reforzarles el uso de los parches de lidocaína, especialmente para neuralgia posherpética, en donde ha demostrado que realmente puede disminuir los requerimientos de analgésico, y seguramente le va a brindar un confort a ese paciente, que pues los que hemos tenido esos pacientes saben que son difíciles de tratar, y son pacientes que normalmente llegan con un dolor bastante intenso. Hay otros, como ven ahí, pues hay muchos medicamentos que uno podría utilizar. Incluso pues también se ha reportado la utilización de agonistas alfa 1 y alfa 2, como la clonina, dexmedetomidina, que le podrían ayudar y hacerle que ahorre opioides como tal. No puedo dejar de hablar de los analgésicos opioides. Es una herramienta muy útil para el dolor moderado severo, muy útil en esos pacientes que nos llegan con cólico renal, que llegan con un dolor abdominal potencialmente quirúrgico, o incluso para el dolor torácico. Sin embargo, hay que tener en cuenta los beneficios y los riesgos antes de pues, tomar la decisión. Digamos que para la parte aguda en la sala de urgencias es muy seguro, eficaz, fácilmente reversible en caso de que tengamos una sobredosificación. Sin embargo, para la parte ambulatoria, lo vamos a ver un poco más adelante, hay que ser un poco más cautelosos a la hora de recetar los opioides. Y recordemos que cuando estamos pues administrando opioides, tenemos que reevaluar e individualizar la dosis de cada paciente. No es lo mismo la dosis para cada paciente. Tenemos múltiples vías de administración de los opioides. Lo ideal es pues hacerlo con vía endovenosa. Sin embargo, pues acuérdense que en algunos casos se podría utilizar la vía subcutánea también. Fíjense que para el fentanil pues también reportan la vía nebulizada, incluso la intranasal, y pues aquí también reportan la intramuscular. Sin embargo, pues esa no es tan utilizada porque su absorción puede ser errática y de pronto no es la más recomendada. Hacia el 2021, la CDC nos reporta más o menos que de todas las muertes que ocurrieron en el 2021, más o menos 80.000 personas murieron por sobredosis de opioides, lo cual tenemos que hablar de una epidemia que viene franco en ascenso. Más o menos del 99 al 2017 murieron en Estados Unidos 700.000 personas por sobredosis de opioides. Y si ustedes miran como la causa más importante de mortalidad entre las personas entre 24 y 34 años, más o menos 1 de cada 5 muere por una sobredosis de opioides. Y lo ideal es que le dejemos la menor dosis posible, el menor tiempo posible, y en ideal pues digamos que se ha establecido un número que es más o menos 5 días. Parece que si los dejamos menos de 5 días, el riesgo de que los pacientes vayan a sobredosificarse o hagan una adicción a los opioides va a ser mucho menor, mientras que si los dejamos por tiempo prolongado vamos a tener un riesgo muchísimo más alto. Simplemente para que vean cómo ha sido esta
pues digamos que en cuando hablamos de la sobredosificación de opioides, eso viene más o menos desde el 99 y ha tenido 3 olas que, pues como ven, tiene un franco ascenso en los últimos años y se está convirtiendo en un problema de salud pública, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial. Hay algunos factores de riesgo para sospechar que un paciente se puede sobredosificar. Uno, que tenga trastornos de sueño, que tenga una disfunción terminal orgánica, es decir, que no permita la eliminación eficiente del medicamento, que use concomitantemente sedantes o que tenga una enfermedad pulmonar, digamos que serían los principales factores de riesgo para sospechar que un paciente puede tener, que podría caer en una sobredosificación de opioides. Incluso se han inventado algunas escalas que a uno le podrían ayudar como a determinar qué pacientes podría caer en una sobredosis de opioides. Entonces, si el paciente nos ha consultado no solamente al servicio de urgencias o ha consultado algún tipo de consulta porque ha tenido abuso de sustancias en las que incluimos el alcohol, las anfetaminas, antidepresivos, cannabis, cocaína, si el paciente definitivamente tiene un trastorno bipolar o una esquizofrenia, si el paciente ha sufrido un accidente cerebrovascular, si el paciente tiene una falla renal, una falla cardíaca, si tiene algo de enfermedad pulmonar, si sufre de migraña, probablemente también vamos a tener más abuso de analgésicos, o si definitivamente ha utilizado alguna de estas sustancias como el fentanil, la morfina, la metadona y la hidromorfona, o pues lo que les decía, si utiliza algún tipo de sedante, digamos que esos son los que nos aumenta el riesgo de que tenga una sobredosificación por opioides. Y pues de acuerdo a eso, entonces ustedes pueden determinar qué tanto riesgo tiene ese paciente de caer en una sobredosificación. Entonces, en cuanto a las recomendaciones para la prescripción de opioides, lo ideal, la menor dosis y el menor tiempo posible. Acuérdense que tenemos una responsabilidad altísima a la hora de darle a esos pacientes formulaciones ambulatorias de opioides. A algunos nos toca, especialmente los pacientes oncológicos o que tienen dolores de difícil tratamiento, sin embargo, tengan muy en consideración cuando van a formular opioides para el alta. Eviten al máximo los de liberación prolongada o sostenida. Estos parece que tienen mayor riesgo de hacer pues una adicción. Si definitivamente le tienen que dar un opioide, se prefiere la morfina oral porque parece que produce menos euforia, entonces eso ayuda un poco. Y evitar su uso a toda costa en adolescentes y jóvenes, obviamente por razones obvias. Y es muy importante que si le vamos a recetar algún opioide, pues le hagamos un seguimiento ambulatorio, lo citemos ambulatoriamente para que lo vea medicina familiar, clínica de dolor o alguien que nos permita hacer un seguimiento de ese opioide y que permita determinar si necesita o no continuar con el opioide. Ya para terminar, si ustedes miran este algoritmo que me pareció bastante interesante, pues ellos lo que dicen es si usted tiene la posibilidad de tratar a ese paciente con algún tipo de bloqueo regional, utilícelo en primera instancia. Si definitivamente no lo tiene, pues pase a los analgésicos, sin ideal no opioides. Y si ya definitivamente ha utilizado el resto de analgésicos, pues pase hacia los opioides, pero como la última línea de tratamiento. Y acuérdense que puede haber otras terapias que también nos podrían ayudar para el manejo del dolor. Muy importante para dolor osteomuscular, frío-calor, seguramente hay algunas terapias como acupuntura, yoga, musicoterapia, cualquier otra cosa que probablemente le ayude a ese paciente a mejorar el dolor y que requiera menos analgesia. Finalmente, unos mensajes para llevar a casa. El dolor es una experiencia personal, es uno de los principales motivos de consulta en urgencias. Debe ser evaluado, pero no solamente debe ser evaluado, debe ser caracterizado, debe ser tratado y debe ser reevaluado oportunamente. Y la idea es que busquemos el mejor medicamento dependiendo la edad, las comorbilidades, la patología causante y los posibles efectos adversos que podría tener. Y pues acuérdense lo que les decía, que tenemos una gran responsabilidad a la hora de formular esos medicamentos para el alta. Los dejo con esta frase, curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Creo que ahorita aplica muy bien. Muchas gracias.